Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, un gusto estar con ustedes. Me solicitaron que comparta con ustedes algo que es de suprema importancia para la vida de la Iglesia en nuestros días y tiene que ver con la respuesta que debemos tener frente a un mundo que intenta implantar un sistema de pensamiento totalmente contrario a Dios, cuyo intento es destruir los principios y los valores cristianos. Y para muchos cristianos no tiene mayor importancia porque no le han dado la seriedad que tiene la lucha que enfrentamos en el mundo. Es verdad que el mundo irá de mal en peor. El problema es que nosotros no tenemos ningún derecho a unirnos a aquellos que lo están dañando. Nuestra labor no es empeorar el mundo, nuestra labor es que nuestras vidas sean sal y luz, y esas vidas son las que permiten que el mundo, de alguna manera, pueda tener algo de lo que nosotros esperamos y lo que Dios espera. El día que la Iglesia, que el Espíritu Santo sea removido de este mundo, se desarrollará los más terribles actos de maldad. Lo que hoy restringe la maldad es la presencia de Dios y la presencia de su Iglesia en el mundo. El cristianismo ha sido el más grande aporte en la historia de la humanidad. Debido al cristianismo se eliminó la esclavitud, se desarrolló la empresa privada, la competencia, se desarrolló el capitalismo. Debido al cristianismo se desarrolló la libertad de culto, la educación, se eliminó la esclavitud. El cristianismo trajo un mundo diferente a la mujer. Para los judíos, las mujeres eran simplemente las madres de sus hijos. Ni en la iglesia tenían un lugar. Para los griegos eran parte de su entretenimiento y sus pasiones, y para los romanos eran objetos de sus orgías. Pero cuando Cristo vino, le dio a la mujer la dignidad que Él le dio desde la creación. El pueblo cristiano tiene una labor muy importante todavía en el mundo. El solo hecho de que vivamos nuestra fe es uno de los aportes más importantes que podemos hacer. Es cierto, no podemos cambiar el mundo e irá de mal en peor. Pero si la Iglesia no cumple su función, se acelera la maldad. Padres que no transmiten las verdades a sus hijos, que no transmiten los principios de alta moralidad, aunque asistan a la Iglesia, sus hijos elegirán los mismos valores relativos que elige el mundo sin Dios. La finalidad de la paternidad y la maternidad es que nuestros hijos no solamente aprendan a socializar, no solamente aprendan a vivir dentro de valores de respeto en el mundo, sino también en nuestro caso como cristianos, que nuestra fe sea traspasada a ellos, lo que es cada vez más difícil en medio de un mundo con las características que actualmente tiene. La historia no es nada nueva. La historia realmente es triste porque siempre el enemigo ha tratado de destruir el evangelio a los cristianos, la vida de la iglesia. Para eso Él vino, para hurtar, matar y destruir. Y Él sabe que puede lograr que seamos cada vez más inefectivos en nuestro cristianismo. El pueblo de Dios, igual que la iglesia, ha vivido en situaciones muy difíciles.
Mi última publicación se titula El rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Las dos cosas van siempre juntas, el rol del cristiano en todas las áreas de la vida, en su vida sexual, en su vida moral, en su vida económica, su vida laboral. Todo va unido a Dios. El cristiano nunca puede dejar de ser cristiano. Es cristiano en todo lo que hace, es cristiano en todas sus agrupaciones e instituciones a las cuales pertenezca. Tiene que vivir su fe en todo lugar. El cristiano que no vive su fe, tal vez nunca ha conocido al Dios de la Biblia, porque aquellos que conocemos a Dios tenemos la obligación de vivir nuestra fe. Cuando escribía mi libro encontré una inmensa similitud en lo que ocurre actualmente con la persecución al pueblo de Dios. Ya no es simplemente una teoría de conspiración, es parte del reseteo del mundo, de el establecer un nuevo sistema de gobierno mundial, un nuevo sistema de pensamiento, que es totalmente contrario al Evangelio. Antiguamente hace unos años atrás, escondían sus metas, sus propósitos de crear un gobierno mundial, una religión mundial, de crear todo un sistema que permita la implantación de sus estilos, que nace desde el mismo jardín del Edén. Satanás dijo a Adán y Eva, con que Dios os dijo que si ustedes comían o seguían sus instrucciones, morirían. No es verdad, dice. Lo que Dios quería decirles a ustedes es que si ustedes siguen sus instrucciones, no van a tener la capacidad de decidir el bien y el mal. Pero si ustedes no le creen a Dios, desobedecen a Dios, ustedes serán los que decidirán el bien y el mal. Eso es lo que hace el mundo. El mundo hoy decide lo que es bueno, lo que es malo. Por eso toda mentalidad atea, agnóstica, toda mentalidad secularista, humanista, progresista, comunista, toda esa mentalidad es un sistema de pensamiento anti-Dios. Y todo sistema que no cree en Dios, entonces rechaza todo lo que proviene de Dios y del Evangelio. Es obvio, son enemigos de nuestra fe, son nuestros enemigos. El progresismo, el comunismo es enemigo del cristianismo y el sistema de pensamiento es nuestro enemigo. Por eso el pueblo de Dios fue atacado por su sistema diferente de vivir. Si ustedes estudian el libro de Esther, extraordinario libro que nos muestra cómo Dios trabaja en los eventos de la vida. Dios es soberano y Él permite todo lo que ocurre, como dije ayer, pero también Él provoca ciertas cosas. A veces provoca la enfermedad de un individuo, las pérdidas de un individuo, la muerte de un individuo. Dios tiene aquella capacidad de determinar todo lo que ocurre. Nada es una sorpresa para Dios. Y lo vemos, como expresé ayer, en que Dios trabaja soberanamente en la vida, en el mundo, en nosotros, en nuestra propia vida. Y lo vemos en el libro de Esther. En el libro de Esther no se menciona a Dios, pero en todo está Dios. En cada acción está Dios presente, actuando. En medio de una sociedad pagana que odiaba a su pueblo, de un rey tirano, en medio de todo un sistema de pensamiento anti-Dios igual que hoy, anti-pueblo de Dios igual que hoy, anti-valores divinos igual que hoy, anti-ética y moralidad bíblica igual que hoy. Note lo que Amán, uno de los oficiales del gobierno, hizo. Convenció al rey para que dictara un ataque
mortal a las creencias y vivencias del pueblo de Dios. Note lo que dice, es una descripción nuestra de nuestros días también. Dice, se refiere él al rey, se dirige al rey y describe al pueblo de Dios. Dice, hay cierta raza dispersada en todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos. Y yo, noté la participación del individuo, del gobierno, yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. La meta era destruir. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo por su desobediencia. Y estaban allí, pero Dios los llevó allí. Porque Dios permite todo lo que ocurre en nuestras vidas y a veces provoca situaciones como en el caso de su pueblo. Provocó que su pueblo sea llevado cautivo. Dios lo provocó, no solo lo permitió. Y allí el pueblo cautivo tenía que vivir entre paganos y tratando de mantener sus principios y valores. Lo hacían. Luchaban por mantener su identidad, entre ellos de no casarse con paganos, porque era una abominación delante de Dios. De no caer en la moralidad de los paganos que ofrecían aún a sus hijos en sacrificio. Había todo un mundo politeísta con dioses de diferente naturaleza. Así que el pueblo tenía que vivir allí y describe bien Amán al pueblo de Dios. También somos descritos de la misma manera nosotros hoy. Le dije ayer que yo pago por sentarme a escuchar a los enemigos de nuestra fe. Y eso es lo mismo que ellos dicen de nosotros. Este pueblo cristiano es el último enemigo de nuestra fe. No es el pueblo católico. Ya antes creían que era el pueblo católico, pero no. Y en realidad en ciertos momentos en la historia, hace algunos años atrás, los papas se oponían totalmente a todo este sistema humanista de querer cambiar todas las cosas, y papas anteriores movieron a la Iglesia Católica para que no se extienda este sistema de pensamiento abortista, de eutanasia y de todos los males. Así que la Iglesia Católica se opuso y logró frenar distintos intentos de implantar este sistema de pensamiento. Tuvieron éxito, pero poco a poco los distintos congresos mundiales fueron estableciendo su agenda. No es una agenda del presidente comunista chileno, tampoco es una agenda del presidente socialista hoy destituido en Perú, tampoco es la agenda de un exguerrillero en Colombia. Es la agenda mundial. Ellos son partes del reino de Satanás, son parte del reino humanista ateo que está intentando implantar este sistema de pensamiento, y para ello ha unido a todos, ha unido a homosexuales, lesbianas, transexuales, polisexuales, ha unido a indígenas, personas de raza negra, las minorías, los extranjeros en los países, y ha unido todo el sistema para presentar un frente común. Y le ha dicho que ellos son los que tienen que gobernar, ellos son, la idea de ellos tiene que implantarse en el mundo. Ha convencido a la gente con el sistema. Vamos a tener un gobierno mundial, va a haber justicia social, no va a haber pobres ni ricos. En este tiempo no hay ni hombres ni mujeres, dice, vamos a ser todos iguales. No va a haber autoridad sobre la vida de los individuos. Hombres y mujeres somos iguales.
Todo esto del sistema de autoridad ha sido implantado por el cristianismo, que inventó la paternidad, que inventó el matrimonio entre un hombre y una mujer y que creó todo este sistema antagónico a los deseos de los seres humanos, que son los únicos que deben tener el derecho de escoger entre el bien y entre el mal. Ellos son los que no quieren fronteras, por eso eliminan los símbolos nacionales, nuestros próceres, nuestra bandera, nuestros escudos, nuestros himnos nacionales, nuestros himnos patrios. Por eso permiten todo lo que es parte del sistema y el deseo del individuo. Cuando ellos se reúnen, describen. Esta fue una de las grandes motivaciones para escribir mi comentario sobre el libro de Esther, porque este libro describe realmente lo que ocurre hoy. Hay una raza, hay un pueblo, dicen ellos, este pueblo evangélico, ya no el pueblo católico, ya no es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos presidentes que dicen ser católicos, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos alcaldes, todos dicen ser católicos y no viven su fe. Con honrosas excepciones, como José Antonio Cast, un católico comprometido con su fe, que ha tenido muchos hijos porque cree que debe cuidarse por un método natural, cree su fe, que ha criado una familia bajo principios iguales a los nuestros. Por eso estas personas son odiadas, porque existen pocos católicos que hoy tienen los mismos principios morales que el pueblo evangélico. El pueblo evangélico en su gran mayoría, con honrosas excepciones hoy, pero en su gran mayoría entiende que debe luchar por los valores morales, los valores absolutos, está en contra de las cosas que destruyen nuestra moralidad. Pero hay un sector de la iglesia, y son dos partes. Primero, un sector de la iglesia que está compuesto de iglesias luteranas, anglicanas, episcopales, metodistas de los Estados Unidos, metodista unida, no metodistas pentecostales, sino metodista unida. Ellos como denominación aceptan el homosexualismo, la ideología de género en ciertas medidas. Ellos han nombrado también pastores homosexuales. Así que ese extremo tiene personas que han invadido el protestantismo, el paraguas del protestantismo, y tenemos a esos individuos ya creando nuevas denominaciones, con ideas nuevas. Pero como ejemplo tenemos la capellana evangélica que representa al pueblo evangélico en Chile. No podían el presidente haber elegido algo más parecido a su sistema de pensamiento. El presidente no podía haber encontrado una persona más perfecta para odiar el cristianismo. Elegir a una mujer luterana, amante del feminismo, feminista, amante del aborto, para que represente al pueblo evangélico, no fue una estrategia simplemente para estar cerca a los evangélicos, fue para mostrar que dentro del pueblo evangélico existen individuos que tienen el mismo sistema de pensamiento satánico que él tiene. Así que ustedes pueden verlo muy sencillo desde afuera. Los que estudiamos la realidad sabemos lo que tienen en mente. Ahora, mi papel es interpretar los hechos, las situaciones, las realidades. Porque mi mensaje tiene que ver con cuál es su participación en esto. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Es cierto,
Hay determinadas organizaciones cristianas que han logrado grandes aportes en la lucha contra la moralidad. Muy poco en nuestro país. Pero usted va a Perú y tiene la organización Salvemos la Familia, tiene la organización Con Mis Hijos No Te Metas, que lograron poner a una amiga, Milagros Aguayo, en el Congreso, que han luchado, que han sacado a millones de evangélicos y católicos a las calles y que han logrado tener una presencia que nosotros aquí no tenemos. La última marcha para Jesús tal vez es la mejor demostración de la situación del pueblo evangélico. La marcha para Jesús, sin importancia. Así que tenemos este extremo de la iglesia protestante, que en Chile tiene sus manifestaciones. Algunos de ellos a veces me atacan en las redes sociales. Hay grupos presbiterianos también que atacan en las redes sociales. En el otro extremo tiene a jóvenes. Esto es lo más triste, tal vez. Tiene a jóvenes que, como yo, crecieron en iglesias pentecostales. Y allí crecimos con un montón de limitaciones, como dejarse el pelo largo, pecado, que una mujer se maquille, pecado, que se depile, pecado, que juegue fútbol, pecado. Muchos jóvenes crecimos allí. Muchos se rebelaron contra aquello. Y hoy tiene a jóvenes que salieron de ese sistema, odiando el sistema que tenían, y se han convertido en liberales morales. Y tiene organizaciones o una página de El Otro Canuto. Sí, El Otro Canuto es liberales morales, jóvenes, que están en contra de los principios morales y que nos acusan que nosotros solo hablamos de la cintura para abajo y que no hablamos de temas importantes como la pobreza. Yo sí hablo sobre la pobreza, solo que mi solución es bíblica. Mi solución no es darle dinero a los pobres. Nunca ha sido la solución bíblica. Mi solución no es darle dinero a los flojos, a los vagos, a los viciosos, a los que tienen dependencias, a los que viven en adulterio, a los que trafican con droga. La solución del Evangelio es presentarle valores cristianos, es presentarle la verdad. Porque yo he vivido bajo gobiernos de grandes hombres en mi país. Don Jorge Alessandri, don Arturo Alessandri, grandes hombres. En los tiempos que Chile era otro país, en los tiempos en que los animadores de televisión, de radio, como Raúl Matas o Antonio Bodanovich o César Antonio Santis, para ustedes desconocidos, eran hombres que hablaban bien, se vestían bien, no usaban groserías en sus programas de televisión. En tiempos en que intentaban que los chilenos aprendamos a hablar castellano, hoy lo que quieren es que hablen, entre comillas, chileno, que es un montón de groserías y garabatos. Somos conocidos en América Latina por el lenguaje grosero que utilizamos. Esa es la identificación del pueblo chileno. Y hoy, en medio de todo esto, entonces, tenemos estos jóvenes que tristemente se están apartando de la verdad. ¿Y por qué se están apartando de la verdad? Bueno, porque la verdad que conocieron, escúchenme bien esto es muy importante en la vida de la familia, porque la verdad que conocieron no era la verdad bíblica.
Conocieron una verdad denominacional. Tenemos entonces, queridos, este sistema liberal moral que entró a las iglesias evangélicas protestantes. Y tenemos este sistema que está tocando a nuestros jóvenes. Obvio. Porque si ustedes jóvenes en la iglesia aprendieron a cantar, orar, servir, ayunar, diezmar, ofrendar, danzar, tocar pandero, guitarra, y no aprendieron ética bíblica, los van a destruir en la universidad. Eso lo han logrado. Así que cuando ellos, en sus reuniones, a las que a veces asisto, están hablando de cuán ridículos somos los cristianos y cuán inefectivos somos en llevar nuestra moral a nuestros hijos. Como mencioné ayer, ellos dicen, los cristianos tienen a sus hijos en clases de escuela dominical, una vez a la semana, 1 hora. Nosotros tenemos a los hijos de los cristianos todos los días de lunes a viernes en nuestros colegios y cada uno de nosotros es embajador de esta nueva religión. Ahora, por eso esto es tan real. Hay cierta raza dispersada, es lo que ellos dicen. Estos evangélicos se están uniendo, son el más grande enemigo. No debemos permitir que ellos se unan, tenemos que buscar fallas en sus pastores y publicarlas para que vean que los pastores son mentirosos. Vamos a tratar de encontrar a los peores pastores para mostrarlos al mundo, esa es su estrategia. Vamos a tratar de influenciar en la educación y que la educación exija que se enseñen principios anti-Dios, anti-ética bíblica en forma sutil al inicio, hoy en forma abierta. Así que hay cierta raza dispersada en todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de los demás, se repite en nuestros días. Amán describe al pueblo de Dios tal como nos describen los neoizquierdistas liberales morales, porque tenemos leyes diferentes y nos negamos a obedecer todo decreto, toda ley, toda imposición que vaya en contra de nuestra fe. El cristiano que no se opone a la implantación de este nuevo sistema de pensamiento en el mundo, que no actúa en torno a esto, está negando su fe. Tenemos que actuar. Nuestro silencio, el no votar, el anular el voto, el poner un versículo bíblico en el voto que diga no creo en los políticos, todo aquello va contra nuestra responsabilidad de elegir a lo mejor de lo peor. Esa es nuestra responsabilidad. Así que nosotros hoy nos tildan de xenofóbicos, racistas, homofóbicos, lesbianofóbicos, sexistas, transfóbicos, intolerantes, anticuados, que creen en cuentos de hadas, de un Dios creado por los hombres, una Biblia que dice ser la revelación divina, a pesar de que es anticuada, intolerante. ¿Y qué hacen todos ellos? Igual que Amán. Amán dice, aquí está mi dinero. Tengo mucho dinero, utilícenlo para destruir a este pueblo. Los Amanes modernos, ¿sabes quiénes son? Los Soros, los Bill Gates, los millonarios que invierten billones para la destrucción de nuestro sistema de pensamiento. Son los billonarios que son de Facebook, YouTube. Y hoy, por fin, tenemos una persona centrada en Twitter. La compró un billonario y empezó inmediatamente a descubrir las estrategias para silenciarnos a los que nos oponemos a ese sistema de pensamiento. Ya se está descubriendo que todos aquellos científicos que hablaban de no encerrar al pueblo, de mantener al pueblo vigilante,
que establecieron sistemas y lo impusieron, que cerraron templos y abrieron bares. Ahora están descubriendo que todo era una estrategia. Piensen esto, ustedes lo saben. Hoy, mientras visitábamos allí Chuquicamata nunca paró de trabajar, ¿no? ¿Ustedes saben que se paraba allí, se paraba Chile? Nunca paró. Los templos sí tenían que cerrarse. Ese es un pequeño panorama del mundo. No quiero tomar mucho tiempo. He tomado 15 minutos de mi plática para describirle un poquito de lo que ocurre. Y he resumido un poquito para que entiendan la agenda de estos individuos. La agenda de estos individuos es establecer su sistema de pensamiento. Las ideas de la ideología de género son atractivas a la naturaleza pecaminosa. ¿A quién no le gusta que le digan, vive como te da la gana? Practica el sexo que quieras, a la edad que quieras. ¿A qué joven no cristiano y a un cristiano no le gustaría que le digan, puedes comenzar tu vida sexual a la hora que quieras, solo sexo seguro? Así que te vamos a enseñar con una zanahoria en la escuela cómo se utiliza un condón y te vamos a enseñar cómo debes utilizar tus órganos genitales. ¿Para qué? Para que sea un bienestar para tu vida. Entonces te vamos a enseñar entre comillas, prevención, te vamos a enseñar a utilizar un condón. Si te falla, no te preocupes. Tenemos otra solución. Se llama píldora del día después. Si te falla y te olvidas, no te preocupes. Tenemos aborto lo antes posible. Y hoy en los Estados Unidos, no te preocupes, porque aunque tu hijo en el vientre tenga 9 meses, un día antes de nacer puedes echarle ácido, envenenarlo o descuartizarlo. Ese es el mundo en que vivimos. Cuando yo hablaba esto hace años atrás, me decían, esa es una teoría de conspiración, pastor, usted está creyendo en cuentos de hadas. Los cuentos de hadas se hicieron realidad. Hoy vivimos eso. Le preguntaban a un gobernador de uno de los estados en Estados Unidos, ¿y qué pasa si pese a que quisieron hacer un aborto el niño nace? Esta fue su respuesta. Ponemos al niño bien calientito, envuelto en una cobija, una frazada, mientras papá, mamá y el médico deciden si vive o no. ¡Ya nació! Cerca de colegios en los Estados Unidos, escuelas secundarias, hay clínicas de aborto de la organización abortiva más grande del mundo, Planned Parenthood, la paternidad planificada, organización a quien el presidente Trump le quitó todos los fondos. Y el primer día que regresó, el presidente Biden le entregó todos los fondos, porque esa es la mentalidad del mundo. ¿Qué creen? Las ideas de género son atractivas a la naturaleza pecaminosa de todo ser humano, pues apelan a nuestra tendencia natural de vivir movidos por las pasiones humanas y sentimientos, en vez de vivir fundamentados en Dios y sus mandamientos. Esto es triste porque también ocurre dentro de la iglesia. La iglesia moderna se ha hecho más sentimental que nunca. Es una iglesia movida por emociones. Es una iglesia hedonista. Es una iglesia que quiere cosas. Dame prosperidad, Señor. ¿Qué hago para tener carro nuevo? ¿Qué hago para andar con millones en mi bolsillo? ¿Qué hago, Señor?
¿Qué hago, Señor, para que arregles mi problema? ¿Qué milagros me ofrece? ¿Qué me das? Y la iglesia se convirtió en un mendigo de Dios. Así que esa mentalidad de vivir dominado por sentimientos también incluye, tristemente, el cristianismo. De acuerdo con el pensamiento progresista, la sociedad no debe ser lo que la Biblia y el cristianismo ha creído y enseñado. Sin importar que la moralidad judeocristiana haya influenciado para bien a la mayor parte del mundo y haya hecho el más grande bien a la humanidad, ellos luchan por imponer la más grande y destructiva ideología. Escuchen esto, nunca en la historia de la humanidad ha existido una ideología tan satánica y tan destructiva como la ideología de género. ¿Qué creen ellos? Ellos creen que las atracciones, las emociones, los sentimientos humanos, lo que experimentamos, requieren libertad. Hay que darle libertad. Lo que siente el individuo debe tener libertad. Porque no existe moral absoluta, existe moral relativa. Así que la persona puede elegir lo que quiere ser. Esa es la enseñanza, ¿cierto? Lo segundo, también creen que la percepción psíquica es lo que define al ser humano. No existe la sexualidad determinada por la biología, sino por la ideología. Es lo que percibe el individuo lo que es, no lo que biológicamente es. No importa si tiene pene o vagina, no importa si tiene cromosomas masculinos o femeninos, no importa nada. Lo que importa es lo que piensa el individuo, lo que siente el individuo. ¿Había escuchado alguna vez alguna ideología tan contraria a la Biblia? Satanás en persona. ¿Qué piensan además? Que es esencial el sexocentrismo y que la persona se debe definir únicamente a partir de categorías sexuales. Que con toda libertad y de acuerdo con sus sentimientos, la persona puede elegir lo que desea ser. Y escuchen esto, que la educación debe guiarles, debe enseñarles a que no existe solo hombres y mujeres, sino otras categorías sexuales, pues el placer erótico es lo que le da sentido a la existencia del individuo. Por eso que están tratando de aprobar la pedofilia. Entre paréntesis, ya le cambiaron el nombre. Tienen un nombre más o menos que dice persona interesada en los niños sexualmente. No es pedófilo. Así como no es criminal, sino persona con problemas con la ley, no es preso, sino persona privada de la libertad, entonces el pedófilo ya no es pedófilo. No hay que herir los sentimientos de la persona. Ellos creen además que el rechazo a la ideología de género engendra violencia. Por eso tenemos todo esto del feminicidio. ¿Ha escuchado alguna vez del masculinicidio? ¿Leyó alguna vez la Constitución? La nueva Constitución que algunos querían aprobar, evangélicos. Algunos que votaron por una nueva Constitución. Allí se exaltaba a los animales, seres sintientes, que deben ser protegidos, cuidados, no maltratados, so pena de ser perseguidos por la ley. La naturaleza tiene que ser amada, cuidada, respetada, so pena de ser perseguido por la ley. ¿Hay alguna mención de los hombres allí? No. Las mujeres.
tiene que haber el mismo número de mujeres y hombres en las empresas. No importa si haya hombres menos capacitados, vagos, flojos, sin educación, tiene que haber la misma cantidad de hombres y mujeres. No importa que haya mujeres que son mujeres no preparadas, pero tiene que haber el mismo número. Según ellos, eso es justicia social. Según Dios, es pecado. La justicia divina es de merecimientos. La justicia divina primero parte de la oferta divina de darnos la posibilidad de que todos logremos progreso en nuestra vida. Yo estuve bajo gobiernos de derecha, estuve del 70 al 73 en el gobierno de Salvador Allende, que nos dejó en la más grande pobreza. ¿Se admira usted de Venezuela? Debe saber lo que vivimos nosotros. He estado bajo dictaduras militares. En Ecuador estuve en 4 dictaduras militares. Nunca nadie me sacó de la pobreza. Nadie lo va a sacar de la pobreza. No existe sistema en el mundo que le va a sacar de la pobreza. El único que le permite vivir una vida extraordinaria, maravillosa, de prosperidad. El único que le permite vivir es aquel que le da la posibilidad de vivir conforme a la razón que Él tuvo para su creación y se llama Dios de la Biblia. No hay más. Así que ellos creen que el rechazar la ideología engendra violencia, pues los hechos biológicos son la base de la violencia y el odio entre los sexos. Ellos creen que la diferencia biológica es base para la violencia. No es verdad. El concepto bíblico de la masculinidad y la autoridad del hombre son tóxicos para ellos. Son la causa de la violencia de género. O si es verdad que hay hombres que actúan tóxicamente. Todo aquel que se somete al machismo, que tiene autoritarismo, tiranía, que humilla, maltrata, que insulta, que golpea, que intimida, que amenaza a una mujer, está en contra del diseño divino. Pero la masculinidad creada por Dios no es tóxica. Tuve que hacer una serie de estudios completa y enseñar sobre la masculinidad. La masculinidad es esencial, queridos, así como es esencial la feminidad. Los padres cristianos hoy tienen que enseñar a sus hijos a ser masculinos y enseñar a sus hijas a ser femeninas. ¿Sabe por qué? Porque hoy la sociedad confundió todo. Entonces hoy la sociedad le dice que puede comportarse la gente como le da la gana. Entonces enseñaron a los hombres que se acerquen más a las mujeres y se parezcan más a ellas, las mujeres más a los hombres. Y tenemos los hombres metrosexuales, que yo digo que están a 1 metro de ser lo que no deberían ser. Así que sus hijos están creciendo en este mundo. Ustedes que tienen niños pequeños, jóvenes, señoritas, ustedes que se van a casar, antes de casarse, prepárense para el noviazgo, para que nadie abuse de usted, para que viva como una persona de valor y dignidad. Nadie puede abusar sin su permiso. Si usted aprende a vivir como una chica, como un varón cristiano, no va a ser la próxima mujer maltratada, ni el próximo hombre abusado, ni el machista, ni la feminista. Usted va a ser un hijo de Dios, que va a aprender a vivir una vida basada en los principios y valores del reino. Así que por eso nuestra obligación hoy como padres de familia es enseñar a los hijos. Para ellos no hay conducta sexual mala si se ponen de acuerdo. La sociedad es la que está enferma por determinar que algunas conductas son malas y despreciarlas.
Es decir, que si dos personas se ponen de acuerdo y sienten algo, bien pueden hacerlo. Me toca tratar estas situaciones y enseñarle a las personas que el cuerpo humano tiene zonas más eróticas. Y tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Estaba en un lugar de mucha gente enseñando acerca de conductas sexuales y era triste escuchar que muchos de los jóvenes comienzan su vida sexual en su familia. Jóvenes en medio de la pobreza que viven durmiendo dos jóvenes en una misma cama. Y cuando el cuerpo humano comienza a experimentar sensaciones sexuales, si no sabe quién le está tocando, si le vendan los ojos, y le comienza a tocar sensualmente un hombre o una mujer, va a sentir lo mismo. Si le tocan zonas eróticas, va a sentir una excitación, independientemente de quién le toque. Por eso existe el bestialismo, por eso existe la pedofilia, porque tienen sensaciones con niños, tienen sensaciones con animales. Por eso existe el lesbianismo, porque tienen sensaciones entre mujeres. El homosexualismo, porque hay sensaciones entre hombres. Si nos vendan los ojos y nos toca a alguien, sensualmente nos va a excitar. Entonces lo que le dicen, si a ti te toca un hombre y te excitas, entonces tú eres homosexual. No es homosexual. Tuvo una sensación sexual que la puede tener con cualquier persona, aún solo, se llama masturbación. ¿No es cierto? Un hombre puede ver una fotografía y excitarse. Esa es la realidad, ese es el cuerpo humano, biológicamente. Y esas son las cosas que los padres de familia tienen que enseñar a sus hijos. Hace unos días atrás hice una consejería virtual, tratando de ayudar a un joven que fue tocado cuando era niño por otro niño. Y pasaron los años y él inocentemente no pensó nada malo, pero llegó a la adolescencia y un muchacho de la escuela empezó a tocarlo y le vino todos los recuerdos de lo que había vivido antes. Y hoy, a pesar de haber crecido en el cristianismo, le está diciendo a sus padres, me atraen los hombres. Algo pasó allí, ¿no es cierto? Una conducta sexual indebida. Tenemos que entender también, queridos, que los niños son vulnerables. Por eso este sistema de pensamiento quiere empezar en el jardín de infantes de las escuelas. Estaba en una ciudad de Texas en conferencias y una de las personas que asisten a la congregación online que tengo me dijo, pastor, estuvimos en la escuela de mi hijo. Les enseñaron en el jardín de infantes a celebrar el orgullo gay. Así que llegó el niño con su banderita a la casa. Qué inocente, ¿no? Suena lindo, suena inocente. Qué bien, qué diversos que somos. Y le dice, ¿y eso? Es que estábamos celebrando. ¿Celebrando qué? El orgullo gay. Y comienzan. Entonces la madre fue a la escuela y le dijo, a ver, ¿quién le dio permiso para que le enseñen esto a mis hijos? La respuesta fue, la ley nos permite. Y ella le dijo, entonces mañana puedo traer mi Biblia y enseñar a los niños. No, está prohibido por la ley. Usted sabe que si en Canadá yo enseño en televisión que el homosexualismo es pecado, una desviación sexual, ¿me persiguen judicialmente? Queridos, este sistema
tiene que llevarnos a nosotros a una seria evaluación de nuestro cristianismo y nuestra fe. ¿Por qué? Dios levantó a Esther y Mardoqueo para proteger su pueblo. Ellos vivieron en tiempos duros. Y Esther, señoritas, si ustedes piensan que no pueden hacer nada por vivir una vida de santidad y que están sujetos a todo esto, que tienen que ser llevados por este sistema, que no tienen defensa, sí tienen defensa. Esther la tuvo y tenemos el mismo Dios. No ha cambiado absolutamente nada. Y Esther, una muchachita, usted me va a decir, pero es que yo soy muy joven. Esther era una muchachita. Pastores, que mi situación es dura. Esther era huérfana de padre y madre. Pastores, que a mí me crió otra persona. Esther la crió su primo. Pastores, que soy muy bonita. Esther ganó el concurso de belleza. Y usted me va a decir, es que soy evangélica. Esther era judía en una nación que quería matarlos a todos. Matarlos a todos. Y allí Dios, el soberano, que no quería que su pueblo se mezcle con otras naciones paganas, y que le pidió que se arrepintieran aquellos que se casaron con otros, le permite a Esther que se case con un pagano. Porque Él tiene planes grandes para ella, para su nación, para proteger a su nación. Y le permitió hacer algo que Él prohibía, porque es Dios. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Pero allí un hombre, Mardoqueo, y su prima, Esther, 2 personas impactaron una nación. No es el único caso. Moisés, política con su pueblo, con su nación. Más casos, Daniel, jóvenes hebreos, sacados de sus naciones, llevados para lavarle el cerebro a otra cultura, a enseñarle todas las cosas contrarias a su cultura. Dijeron, todo podemos aprender, menos que nos quiten a nuestro Dios. Eso nunca, nunca lo van a hacer. Y allí, en medio de la más seria oposición y con la posibilidad de morir, políticamente, espiritualmente influenciaron la nación. Así que los líderes cristianos no solo fueron llamados a hacer política dentro de su pueblo, sino también fuera de su pueblo, en naciones paganas, guiados por Dios. 2 cosas más con respecto a esta ideología satánica terrible. No se nace hombre ni mujer. Este es uno de los emblemas del feminismo. No se nace hombre y mujer. Se llega a serlo. Esa es una tesis, una ideología clave en el feminismo. No nacemos mujer. Llegamos a hacerlo. Lo que usted recibe cuando nace y tiene sus órganos genitales de hombre o mujer, lo que usted recibe allí por el dictamen del doctor, sus padres, es su sexo. Pero eso no es todo, señores. Además del sexo, hay el género. Y allí la persona, aunque tenga pene, puede elegir ser mujer y es un hombre atrapado, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Esa ideología, queridos, es la que estarán aprendiendo y ya están aprendiendo lentamente, pero también profundamente los niños. Que el matrimonio y la familia, como se ha conocido, no es el único matrimonio ni la única familia,
puede existir variedad de matrimonios y familias, porque tal como lo conocemos hoy es solo un invento de la religión y la cultura. Ese es el mundo en que nos encontramos. Ahora, el papel de la Iglesia. Judas, el medio hermano de Jesucristo. Cómo me encanta. Es un libro con un capítulo. No sé cuántas veces lo he leído, tal vez cientos de veces. Para escribir mi comentario sobre Judas lo leí una y otra vez. Y me encanta el medio hermano de Jesucristo, porque cuando comienza su libro dice, el que escribe dice, soy Judas, el medio hermano de Cristo. No dice eso. Nosotros hubiéramos puesto eso, ¿cierto? Nosotros sí, si hubiéramos sido un medio hermano de Cristo. Yo soy el medio hermano de Cristo, ¿cierto? No Judas, no Judas. Judas no tenía el orgullo evangélico, tenía la humildad de un siervo. Por eso comienza diciendo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿A quién se dirige? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora escuche, esta es nuestra labor como iglesia. Tal vez usted me diga, yo no soy un líder de la iglesia. En mis años de estudio del liderazgo, yo no soy de aquellos que creen que unos nacen para ser líderes y otros para ser seguidores. No creo. Yo creo que todos nacemos para ser líderes. Todos. Líderes de nuestro entorno. Y algunos Dios nos ha llamado a ser líderes de decenas o de su familia. Líderes de centenares o líderes de millares. Pero todos tenemos un liderazgo que tenemos que utilizar. Tal vez usted está pensando, Señor, ¿a dónde me mandas para conquistar el mundo? Quiero irme al África, Señor. Señor, mándame allá, aunque sea a Qatar. Es decir, Señor, ¿dónde me mandas para ser exitoso? Así no envía Dios, queridos. Su primer campo misionero es su familia. Su primer lugar de liderazgo y entrenamiento es su familia. Usted como hombre tiene la autoridad que Dios le ha dado, la masculinidad que Dios le ha dado, que no es tóxica, la masculinidad bíblica no es tóxica. La masculinidad nos entrega a nosotros la capacidad de ser líderes, la capacidad de proteger, la capacidad de proveer. Esa es nuestra naturaleza. Que los hombres no la desarrollen y se conviertan en femeninos es otra historia. Pero Dios nos dio esta capacidad. Que tengan malos modelos y aprendan mal es otra historia. Que hoy no tengan padres que disciplinen a sus hijos sabiamente y los entrenen para la vida, esa es otra historia. Estamos caminando allí en el mall ahora y había un pequeño enano de tal vez unos 2 años. Iba gritando, se tiró al suelo, el padre lo levantó, lo subió en brazos, le dio una cachetada al papá y siguió gritando. Esos son los niños que están criando en la sociedad hoy. Niños rebeldes. Estábamos ahí en el aeropuerto en Santiago y aquí al lado había un señor y se metió el niño debajo del asiento. Sal, apúrate, sal. Te voy a contar hasta 3. Nunca le contó. Creo que se olvidó de contar.
Debido a mi llamamiento como consejero y líder, yo vivo observando lo que veo. Ese es mi mundo, tengo que observar lo que ocurre. La cantidad de niños malcriados es sorprendente. Queridos, tengan mucho cuidado, porque los niños que no son educados, entrenados, que no tienen líderes en su vida, con hombres blandengues, medios afeminados, con peinados de jóvenes, cuando son viejos, que no son capaces de decir no, y que el niño tenga que someterse, que sepa que hay una autoridad. Cuando los padres no cumplen su función, dejan un vacío en los niños y lo llena Satanás, lo llena la mentalidad satánica. Cuando el padre no enseña a su hijo a ser varón, a su niña a ser nena, cuando le enseña modales, a vestirse apropiadamente, a no vestirse sensualmente, vestirse linda pero no sensualmente. Cuando los padres no cumplen su función, le están entregando a los hijos una responsabilidad que ellos no tienen. Si usted cree que sus hijos van a estar contentos con todas las órdenes que ustedes le den, están equivocados. Si creen que deben agradar a sus hijos en lo que ellos quieren. Estaba en la casa de unos hermanos y el niño ya me tenía con esas miradas que uno da, ¿cierto? Que son llenas de gracia y bondad. Estaba sentado y tenían ahí un demonio con pantalones que no le hacía caso en nada. Y luego le dice, ya anda a acostarte. Nunca le hizo caso. Si los padres no tienen horarios para sus hijos, si ellos pueden ver lo que les da la gana, estudiar cuando quieren, ver las horas que quieren, televisión, cuando pueden ir a dormir a casa ajena donde usted no tiene cuidado, su paternidad está fallando. Cuando lleva a los niños a la iglesia y en la iglesia no puedo tenerlos en el culto. Sí, debe haber clases para niños, pero cuando todos estamos en el culto, sus niños no deben estar jugando. Mi padre 11 hijos, y cuando se trataba de cantar, ¿sabe qué teníamos que hacer? Cantar. Nada de toma un cuaderno y ponte a dibujar. Yo estaba en mi conferencia ahora en Chillán y la gran mayoría de los hermanos extraordinarios poniendo atención, pero tuve 3 chicas aquí conversando, jugando. Así que tuve que parar y decir, por favor, pongan atención. Siguieron dibujando. Tuve que separarlas. Alguien tiene que tener autoridad, queridos. El mundo le está enseñando que no existe autoridad, que los profesores no son autoridad. Mi madre nunca fue a la escuela a preguntar si el profesor se estaba portando mal. Fue a preguntar si yo y mis 10 hermanos estábamos estudiando, cumpliendo con nuestros deberes y respetando a los profesores. Mi madre nunca me preguntó qué quería comer. No estoy diciendo que no pueda hacerlo, pero cuando usted entrega la autoridad a sus hijos, entonces va a ser parte de las estadísticas. Las estadísticas dicen que hoy tenemos más jóvenes y niños con problemas de obesidad que nunca. ¿Y sabe cuál es la razón que dieron? Estadísticamente, la falta de autoridad de los padres, porque le permiten comer lo que ellos quieren comer, no lo que nutritivamente deben comer.
Así que este mundo le va a enseñar que no existe autoridad. Profesores y alumnos, no. Hoy usted puede ver videos que los muchachos se están matando allí a golpes y el profesor mirando. No puede intervenir. Ustedes pueden ver a un policía en los Estados Unidos, 2 policías, 3, 5 policías. Uno que mató a un ciudadano negro, poniéndole la rodilla en el cuello. Terrible. Pero tiene miles de policías que no son así. Pero hay que quitarle los fondos a la policía. Hay que quitarle todo, porque los policías son los malos, no los criminales. Los derechos humanos no defienden policías, defienden criminales que tiran bombas Molotov. Los teléfonos no enfocan a los policías que están defendiendo la propiedad privada, ni enfocan en los policías que están defendiendo a los otros ciudadanos. Enfocan a los policías que están golpeando a alguien que acaba de tirarle una bomba Molotov. Y entonces la gente se levanta. El mundo quiere quitarle toda autoridad a los padres, a los profesores, a los policías. Y un mundo sin autoridad es un mundo típico de los jueces. Días en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Terrible, pero esa es la realidad. Nuestra responsabilidad, queridos, es, le dije ayer, primero, tomar en serio a Dios. Dios no es alguien a que le venimos a cantar a la iglesia. Por eso se fueron muchos en la pandemia, porque a eso venían. Venían a cantarle a Dios, a ofrendarle a Dios y se iban, se acabó Dios. Por eso, queridos, primero nuestra responsabilidad es tomar a Dios en serio. Segundo, nuestra responsabilidad es entrenarnos bíblicamente. Entrenarnos bíblicamente. Tome cursos, querido. Pague por cursos de moralidad, de ética cristiana. No me diga que no tiene dinero. Mi esposa toma cursos de tejido en alemán, en ruso. No sabe ni alemán ni ruso. Pero hace unos tejidos impresionantes. Por favor, no se siente a ver novelas turcas. Hay gente que pasa 2, 3 horas viendo telenovelas. ¿Le estoy diciendo que no vea? No. Le estoy diciendo que no se llene de cosas que no son importantes para su vida. No tiene tiempo para estudiar. Hay gente que pasa todo el día con el teléfono, riéndose de tonterías. Y sí hay cosas chistosas, indudable. Dan ganas de reírse. 1 hora. Hay cristianos que pasan horas mandando versículos bíblicos a otros que no tienen ninguna importancia en su vida. Solo traspasan versículos a otros. Andan buscando a ver dónde hay un versículo. ¿Quién pensó bien? Te mando un pensamiento de David Ormachea. Ni lo vive. Tristemente hay gente en la vida cristiana que no quiere educarse. Por eso el pueblo de Dios perece no por falta de oración, sino por falta de conocimiento. Si usted está pereciendo en su vida matrimonial y sigue peleando por tonterías, ¿dónde comemos? Allá, no acá. ¿Tú qué quieres comer? No sé. ¿Y tú? ¿Comida china? No, no me gusta. Entonces, ¿dónde voy? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, no, pero aquí está la comida. Siempre quieres hacer lo que quieres, ¿no? Pero te estoy preguntando y no dices nada. ¿Usted tiene un matrimonio así?
¿Ustedes se pelean cuando sus hijos se pelean? Son puros niños en su casa. No hay padres allí. Cuando manda a sus hijos a acostar, ¿no le hacen caso? Le decía a la hermana esa, ¿por qué no manda a acostar? No, es que no quiere. ¿Cómo que no quiere? Mi esposita obligó a mis hijos a tomar siesta todos los días. Porque con 4 hijos en algún momento tiene que tener un recreo, ¿no? ¿Cierto? O los mata o toma recreo, pero algo tiene que hacer. Porque cuando los niños son chiquitos le dicen, son tan lindos que dan ganas de comérselos. Cuando son adolescentes dicen, ¿por qué no me los comía esto? Queridos, entrénense para ser padres. No nacemos padres. Nacemos con la capacidad de traer hijos al mundo, pero padre no es quien trae un hijo al mundo. Ese es un progenitor. Padre es quien entrena a sus hijos para la vida. Así que, señoritas, si no quieren ser las próximas mujeres usadas, maltratadas, violadas, tocadas por jóvenes hambrientos de sexo, que tocan bien la guitarra en la iglesia y bien a la novia en la calle, aunque tenga cuerpo de guitarra, no permita que la toquen. Usted no es guitarra, señorita. Usted es una hija del rey. Así que aprenda. No le estoy enseñando nada malo. Le estoy enseñando algo maravilloso. Fue extraordinario para mí llegar virgen al matrimonio por la gracia de Dios. Nunca meterme en ningún vicio. Cigarrillos, marihuana, drogas, alcohol. Es lindo llegar con su mente limpia, queridos jóvenes. Nada que afecte su mente. Es lindo pensar bien. Es lindo estudiar, mete información en su mente. Todos aquellos raperos que lo único que saben es rapear, son rapaces de cosas que ni entienden, que hacen música que no tiene música, que es un enredo de palabras, pero pregúntele algo de profundidad y va a ver la ignorancia. Hoy tenemos señoritas jóvenes, ustedes no caigan en esto, por favor. Yo tengo una serie que se llama No te creas el cuento y enseño allí a los jóvenes una serie. La di hace algún tiempo atrás, fue hermoso ver llorar a los jóvenes y aprender a vivir una vida diferente. En la serie le enseño que todo lo que el mundo le enseña, todo esto de ideología, teoría, todo es cuento, querido. Vea la ciencia, todo es cuento. Así que una de mis conferencias es: si quieres alcanzar un príncipe, deja de andar besando sapos. Algunas de ustedes no le enseñaron cuando eran jóvenes. Por eso tienen a su sapo al lado. Está gordo, resbaloso, saltón y gritón. Algunas tienen a su ranita. No escucharon mi conferencia. Algunos no le creyeron a Dios. Algunos creyeron que el matrimonio iba a ser una visita a un parque de diversiones. No le creyeron a la palabra de Dios que dice: el que se casa tendrá aflicción de la carne. El próximo año voy a cumplir 50 años de aflicción de mi carne. Y espero celebrarlo con mi esposita en grande. Estamos ahorrando para tomar un crucero de 1 mes. Celebrar 50 años. No me digan, señoritas, que no se puede. Mi esposa tenía 17 años y yo 21 años cuando nos casamos.
Y salimos solos a Ecuador, en bus. Y allí sin nadie, ni siquiera le avisamos a nuestros padres que estábamos en una prueba grande, porque yo iba contratado por una empresa petrolera, pero el Señor tenía otros planes para mi vida. Y me llamó a hacer lo que yo no quería, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero Él me llamó con 21 años y 17 años. El Señor nos permitió pasar por la más grande pobreza de nuestra vida. Perdón, la más grande riqueza. Porque no es rico el que tiene dinero, sino aquel que se somete a Dios y obtiene de la riqueza divina sus principios para vivir una vida diferente. Por eso Amán dijo, hay un pueblo que no se somete a nuestras leyes, tienen otras. Yo quiero que usted sea ese pueblo. Un pueblo que no se somete a las leyes, teorías, ideologías de este mundo. Yo quiero que ustedes sean parte de congregaciones saludables, donde se enseña la palabra, donde se tiene un liderazgo santo, sano. Eso no se consigue de la noche a la mañana, querido. Eso se consigue con formación, con un proceso. Así que tenemos esta responsabilidad y usted no puede cambiar el mundo, pero es líder de su entorno. Tal vez el líder de uno, dos. Tal vez es madre soltera, madre viuda, sola, divorciada, criando uno, dos hijos. Extraña la estadística de Chile. La gran cantidad de hijos fuera del matrimonio que existen es sorprendente. Ahora existen más hijos fuera del matrimonio. Están naciendo más hijos fuera del matrimonio que en el matrimonio. Claro, ¿quién quiere un hombre? ¿Quién quiere un hombre si nosotros podemos criar dos mujeres? Y le comparan con un hombre tóxico. Es que es mejor que dos mujeres críen a un niño que un hombre que maltrata. Oh, sí, ese niño tal vez es mejor que se críe solo teniendo un padre que maltrata. Pero esa no es la familia al estilo divino. La familia al estilo divino es un hombre y una mujer criando a sus hijos en el temor de Dios, siendo ejemplos en la vida y enseñándoles los principios de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, primero, someternos a Dios y sus principios. No importa cuánto duela, querido. Dejen de discutir por ideas, por gustos. Cuando van a tomar una determinación, yo enseño, yo tengo que enseñar. Tome determinaciones basadas en principios. ¿Es esto bíblico o no es bíblico? No me gusta o no me gusta, sino en qué somos diferentes al mundo. Aquí no importa lo que me guste, lo que no me guste, lo que no me agrade. Aquí es lo que Dios demanda. Una de las más grandes determinaciones de mi vida fue aprender a no vivir basado en las emociones que experimento, sino en los principios que tengo. Ninguna chica queda embarazada antes del matrimonio por seguir sus grandes principios escriturales. Quedan embarazadas por seguir sus bajas pasiones morales. Ningún hombre, ninguna mujer comete adulterio por seguir principios bíblicos. Cometemos adulterio cuando seguimos pasiones humanas. Aprenda a vivir de esa manera. Será una contribución a su familia, a el país y también una buena imagen de lo que Dios quiere del pueblo de Dios. Que vivamos como sal y como luz en medio de una generación maligna y perversa. Que resplandezcáis como luminares en el mundo. Amén. Muy bien, puesto de pie, vamos a orar al Señor. Mañana mi conferencia tiene que ver con la madurez. En mi concepto, la gran mayoría de los problemas que enfrentan las personas es la inmadurez. Peleamos por gustos, por ideas.
Cuando somos maduros, ponemos delante de nosotros los principios de la palabra de Dios para determinar lo que es. Y vamos a aprender que nadie madura cantando, nadie madura orando, nadie madura ayunando. Hay un montón de ayunadores, adoradores, cantores y oradores inmaduros. Así que vamos a aprender mañana acerca de la vida madura. Va a aprender que no existen inmaduros felices y que no existen maduros infelices. Todos los infelices son inmaduros. Así que vamos a estudiar eso mañana y la reunión será en la iglesia Eclesia, la dirección. ¿Cómo? Félix Hoyos, 2039. Este es un momento lindo para decirle al Señor cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de dejar de lado todas nuestras peleas por tonterías, por sentimientos, por emociones, gustos, y decir, Señor, voy a cumplir con mi responsabilidad. No importa si nadie más la cumple. Oremos. Señor, qué lindo es abrir tu palabra y encontrar en ella verdadera esperanza. Entendemos cuán difícil es vivir en santidad en medio de la pecaminosidad. Entendemos, Señor, cuán duro es vivir basados en principios en medio de las emociones que nos persiguen. Pero queremos, una vez más, aprender a vivir de la manera que tú demandas de nosotros. ¿Cuántos matrimonios serían sanados? ¿Cuántas relaciones serían santas? ¿Cuántos hijos amarían más a sus padres y cuántos padres entrenarían más a sus hijos? ¿Cuántos cónyuges tendrían relaciones de intimidad integral si determinaran vivir basados en convicciones y no en emociones? Que sea ese el mensaje que se llevan mis hermanos para cumplir sus responsabilidades. Oramos en el nombre de aquel que nos dejó esta moralidad tan maravillosa, que es la única que nos permite vivir una vida de felicidad grandiosa. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador.